Versículo 1. Estamos con esta nueva serie de predicaciones que se llama El poder del Evangelio. El poder del Evangelio. El domingo pasado dimos una introducción y explicar qué es el Evangelio y qué no es el Evangelio, ¿verdad? Y dijimos que se trata del poder de Dios para salvación. Es la noticia más importante que la persona puede recibir. La noticia más impactante, más importante. ¿Por qué? Porque es la que lleva a la vida eterna. Muchas buenas noticias, evangelio significa buenas noticias. Muchas buenas noticias podemos recibir. Que vamos a tener un hijo, que se aumenta el salario en el trabajo, que terminamos la carrera, que salió un viaje, que salió el negocio que queríamos. Son buenas noticias, ¿verdad? Y está bien, es bueno recibir buenas noticias. Da alegría al corazón, ¿verdad? Da un entusiasmo, una felicidad. Pero tenemos que saber que eso es pasajero. Eso se termina. Eso se va a terminar, aún con nuestra muerte, eso se termina. Es más, si vamos a decir todo lo que se termina, el mundo, este mundo se va a terminar. ¿Verdad? Las cosas van a pasar. La Biblia dice que su palabra no va a pasar. Y que serán hechas cosas nuevas. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Lo que reciba en un negocio, eso da una felicidad en la semana, temporal, pero con el paso del tiempo, ya uno se olvida que te hizo feliz esa buena noticia, ¿verdad? Ahora, la buena noticia de que Cristo murió por ti y murió por mí y perdonó nuestros pecados, esa es la mejor noticia. ¿Saben por qué? Primero, porque murió una vez y para siempre. Segundo, porque murió por nuestros pecados y fueron limpiados una vez y para siempre. ¿Cuántos están entendiendo eso? Cristo no tiene que morir cada rato por nuestros pecados. Peco mañana y Cristo tiene que ir a la cruz otra vez. La Biblia dice que el único sacrificio que ya hizo Cristo fue suficiente para Dios. Es como que Dios le dice a su hijo, ya está, suficiente, no hay más nada que hacer. Ya hiciste lo que había que hacer. Jesús en la cruz, entendiendo todo lo que estaba pasando en el ámbito espiritual, Él pegó un grito antes de morir. ¿Se acuerdan lo que dijo? Consumado es. Lo hecho, hecho está. Ya está. El problema se resolvió. El problema que separaba a Dios de los hombres se ha resuelto. Es más, como simbología, como señal, el velo del templo de Jerusalén, la cortina que separaba el lugar santo, el lugar santísimo, el lugar donde estaba la presencia de Dios que ellos decían, que se enseñaba en el Antiguo Testamento también, ¿verdad? Se partió, se abrió, diciendo, ya no hay barreras entre Dios y el hombre, no hay barreras. El hombre puede acercarse a Dios, pero para eso hay que entregarse a Cristo. Es la única manera. Amén. Es la única manera. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Es Cristo. Se entra por Cristo. Jesús dijo, yo soy la puerta. Por mí se entra. La mala conversión, los falsos maestros, los demonios, todo lo que sea malo y falso entran por las ventanas, dice Jesús. El ladrón entra por la ventana. El salteador, el saqueador entran por los atajos, por las ventanas. Pero el que quiere la vida eterna, el que quiere la justicia mía, el que quiere la verdad, el que quiere ser creyente de verdad, debe entrar por mí, por Cristo. Amén. Eso más o menos vimos el domingo pasado. De eso se trata el Evangelio.
El evangelio no se trata de que venís a Cristo y Él te va a hacer millonario, rico. No se trata. Podemos buscarle y llenar de versículos esa teoría y ese argumento. Podemos llenar de versículos. Podés comprobarme a mí con versículos que quiere hacerte rico Cristo, pero bíblicamente hablando, para eso no vino Cristo. Amén. No vino Cristo. Aunque no se descarta que es el Señor el que da todas las cosas. ¿Se está entendiendo, verdad? No anulamos que Dios provee todas las cosas. Es más, Dios provee para el pecador y para el justo. Dios provee para el malo y para el bueno. Dios enriquece a quien quiere, si vamos por eso. Eso se queda claro, ¿verdad? Dios enriquece a Faraón para un propósito. Dios puede levantar un emperador para sus planes. Dios puede hacer, hermanos, como parte de su plan, hacer lo que quiere con el mundo también. Pero siempre va a ser en base a sus planes y propósitos. El evangelio tampoco es Dios vino a sanarte tus enfermedades. No vino para eso Cristo. Para sanar toda enfermedad. Cristo vino para sanar la enfermedad principal, por decirlo así. Cristo vino a algo superior a sanar enfermedades. Cristo vino a dar vida a los muertos. Amén. Las personas no están enfermas, están muertas, hermanos. Es peor. Vino a algo superior. De eso se trata el evangelio. Pero no descartamos que orando y pidiendo a Dios y clamando a Dios por sanidad física, Dios lo puede hacer así. Amén. Eso lo creo también. Dios lo puede hacer como providencia. Dios lo puede hacer si lo quiere. Si necesitas que estés sano, lo va a hacer. Aquí estamos nomás separando lo que es el evangelio y lo que no es el evangelio. Si venís al Señor, Él va a restaurar tu matrimonio, va a solucionar tu problema de la familia. Para eso no vino Cristo tampoco. Imagínense, ¿verdad? Cristo vino para solucionar un tema peor que un tema matrimonial y que un tema con los hijos. Es algo grave lo que vino a solucionar Jesús. Es alguien que nadie puede solucionar. El problema del pecado, la raíz. ¿Por qué hay problemas matrimoniales, hermanos? No porque no son expertos en matrimonios o porque no hacen cursos matrimoniales y creyendo que con eso van a solucionar. El problema del hombre es el pecado en su corazón. Por eso el Señor no vino a restaurar matrimonios, Él vino a salvar lo que se había perdido. No descartando que Él poco a poco va restaurando los matrimonios. En segundo lugar. Amén. Primero salva y después hace lo otro. Primero salva y después va haciendo lo otro según sus planes y según sus ideas. Amén. Ese sí es el evangelio. Y ese es el evangelio que la iglesia de Cristo tiene que volver a predicar. El evangelio olvidado, el evangelio escondido bajo la alfombra. Y viene bien estos 500 años que se van a celebrar, se celebran en todo el mundo ya. Hay conferencias en todo el mundo, hermanos, aprovechando estos 500 años de la Reforma Protestante. Y todos están predicando lo mismo prácticamente, del volver al Evangelio, de volver a las Escrituras, de volver a lo de antes. Volver a hacer la iglesia primitiva, la copia fiel de la iglesia primitiva. Nosotros tenemos que ser la copia fiel de la iglesia primitiva. La iglesia que vive por Cristo, predica de Cristo, muere por Cristo, gana almas, predica, sale afuera. Es la iglesia que da testimonio, es la iglesia que procura la santidad, es la iglesia disciplinada por Dios. La iglesia primitiva era muy disciplinada por Dios. Y nosotros tenemos que volver a ser disciplinados por el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Es la forma de enderezarnos, es la forma de crecer. Es la forma de ser luz. Sin disciplina no se concibe una iglesia. No somos una iglesia completa si no hay disciplina del Señor. Si el Señor no nos endereza nuestro orgullo, nuestra terquedad, nuestros malos hábitos, nuestras malas palabras, malas costumbres.
Y la forma en que el Evangelio se presenta es con la disciplina del Señor también. Amén. Y la disciplina del Señor es parte de la felicidad del creyente. ¿Cómo es eso, pastor? Es parte del paquete que Dios provee para que el creyente sea feliz. ¿Cuántos quieren ser felices? Amén. Es parte del gozo, es parte del trato, es parte de la bendición en abundancia. El Evangelio, la escasez es parte del Evangelio. El sufrimiento y las pruebas es parte del Evangelio. Así como el gozo, la alegría y la felicidad continua es parte del Evangelio. También la disciplina es parte del Evangelio. Por eso el predicador y la iglesia debe experimentar todos los puntos del Evangelio. Eso es el Evangelio. Miren un poco en 1 Corintios 15, versículo 1. Una vez que entendemos básicamente lo que es el Evangelio, ya podemos entonces profundizar un poco más sobre el Evangelio. 1 Corintios 15, versículo 1. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Todo lo que hablamos hace rato, Pablo lo repetía. ¿Sabes cuál es mi anhelo personal, hermanos? Y debería ser el de ustedes también. Yo quiero predicar el día a día y vivir el día a día como el apóstol Pablo hacía, ¿verdad? No pararse en un púlpito, sino enseñar y vivir y predicar en mi casa, a mi familia, a mis hijos, a los amigos, como el apóstol Pablo lo predicaba, como el apóstol Pablo abordaba el Evangelio. Tener un entendimiento claro del Evangelio, sabiendo que a Pablo le costó muchas cosas, las burlas, el rechazo, pero por otro lado muchos se convirtieron. Pablo ganó muchos amigos y amistades durante su ministerio, pero también ganó grandes enemigos. Es el precio del Evangelio. Pablo recibió muchas bendiciones con el Evangelio, experimentó muchas bendiciones del Señor, bendiciones espirituales por sobre todo, ¿verdad? Pero por otro lado pagó el precio de ser calumniado, de ser injuriado. Por Pablo se decía que en realidad no era apóstol de Jesucristo. Por Pablo se decía que él no predica la verdad, es un falso. Los mismos falsos maestros decían de Pablo, ese es otro falso profeta. Él no es. Querían siempre atacar el ministerio de Pablo. Pablo nunca estuvo con Jesús, pero Pablo presentaba defensa con altura, con la frente en alta y con humildad. Y este es el Evangelio, fíjense el versículo 1 que os he predicado. Ese es el Evangelio que Pablo predicaba. Pablo anhelaba en su corazón que las almas se salven, se conviertan, que el Espíritu Santo haga la obra. Y para eso él sabía que no podía diluir el Evangelio. Pablo no podía mezclar el Evangelio porque él sabía que no iba a producir un efecto, el efecto que tiene que producir. El Espíritu Santo, hermanos, necesita de nosotros fidelidad en el Evangelio. ¿Para qué? Para que produzca lo que tiene que producir en el corazón endurecido de los hombres. Amén. Si yo le mezclo, hermanos, y le digo, el Señor te quiere sanar, enriquecer y salvar, estoy haciendo una mezcla muy peligrosa. Porque no es el Evangelio. No es el tema del Evangelio la prosperidad material. No entra en el paquete la salud física total, aunque Dios pueda hacer todo eso. Pero no entra, no es el tema del Evangelio. El tema del Evangelio es la cruz de Cristo, Cristo crucificado. Fíjense lo que dice 1 Corintios capítulo 2, guarden ahí en 15, 1 Corintios 2. Primera de Corintios 2.
¿De dónde dice esto Pablo? ¿Por qué Pablo dice esto? Vamos a verlo enseguida. 1 Corintios 2:1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, o sea, el Evangelio, cuando fui a anunciar el Evangelio, no fui con excelencia de palabras o sabiduría. Aquí no está diciendo Pablo que hay que ser vulgar, tosco, apático o decir cualquier cosa o solamente en forma vulgar se presenta el Evangelio. Aquí no está diciendo Pablo eso. Pablo está comparando a los filósofos griegos que daban enseñanzas de la vida y de los temas hablando con palabras supuestas de sabiduría, ¿verdad? O sea, se tenía el concepto de los filósofos y de los eruditos y de los maestros que eran grandes pensadores, que usaban palabras cargadas e infladas. ¿Para qué? Para dar una especie de valor al hombre. Fíjense lo que dice el versículo 1. Yo no fui con esa excelencia de los filósofos. Yo no fui con una retórica a vosotros, o llena de sabiduría humana. Fíjense el versículo 2. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. Cosa alguna, temas de la vida, temas filosóficos. Yo no me fui con esa intención, porque al final no sirve para nada. Va a ser una sabiduría temporal, va a ser un conocimiento temporal que vamos a tener de cultura general, pero al final eso no salva, eso no soluciona el problema del hombre, el corazón endurecido. Eso no cambia al pecador. La sabiduría humana no transforma el corazón. Eso es lo que está diciendo Pablo. Dice el versículo 2, yo no fui con cosa alguna sino a Jesucristo. Yo prediqué de Cristo y de la vida de Cristo y de las obras de Cristo y de la persona de Cristo. A eso me dediqué, dice Pablo. Y a fíjense el versículo 2, la obra. Porque aquí aclara Pablo, porque dice, yo no fui hablando de Cristo, que Cristo hace milagros, que Cristo prospera, que Cristo sana, que Cristo hace esto. Yo me fui con un tema nomás, dice Pablo, con el tema principal del Evangelio. Yo me fui a vosotros, puedo hablar de muchas bondades y atributos de Cristo, pero yo me fui con el tema principal, que Cristo murió en la cruz. Amén. Cristo murió en la cruz. El inconverso tiene que escuchar eso, porque el Espíritu Santo va a usar ese mensaje para tocar el corazón. Amén. Y ese tema la iglesia tiene que volver a tocar unidos. Tenemos que estar unidos las iglesias de una u otra forma y tocar y volver al Evangelio. Dice a este crucificado, ¿por qué? Porque la cruz parte las dos historias. La cruz de Cristo hace la diferencia. Si Cristo viniera y no moría en la cruz, de nada iba a servir su venida. Pero Cristo no solo vino, sino que Cristo murió en la cruz. Y ahí implica todo lo que significa morir en la cruz. Se puso en nuestro lugar, pagó el rescate. Él fue la paga por nuestro rescate. Él fue el libertador en la cruz. Mientras Él moría, nosotros vivíamos. Mientras Él era maldito, nosotros fuimos benditos. Mientras Él era ignorado por su Padre, nosotros éramos recibidos por el Padre Celestial. Amén. Decía una imagen, una ilustración, que cuando Dios se dio la vuelta para apartarse de Jesús, dejó de mirar a Cristo, dice, y para mirarnos a nosotros, dice la imagen, ¿verdad? Unas multitudes de gente ahí. Entonces como que Dios da la espalda al Señor y mira a los pecadores. Le considera pecador a Cristo y considera agradable a nosotros. Qué tremendo, ¿verdad? Ese es el intercambio. Le voy a considerar maldito a mi hijo, que reciba todo el castigo, y estos hombres pecadores reciban mi piedad, mi bondad, mi gracia, que reciban todo de mí. Y eso es tremendo, hermanos. Eso es el Evangelio. Dice el versículo 3, y estuve entre vosotros con debilidad
y mucho temor y temblor. Pablo no tenía miedo de las personas, Pablo tenía miedo de fallar en el compromiso con Dios. Él tenía que predicar el evangelio y no desviarlo, no darle una falsa expectativa a las personas. Es como ir a visitar a hospitales. Es bueno visitar los hospitales, hermanos, visitar. Pero no tenés que ir con la intención que Dios, en primer lugar, le consuele su físico, le calme el dolor. Todo eso se puede orar, o le levante de ahí. Todo Dios puede hacer, hermano. Uno en terapia, Dios puede, si quiere, se levanta y camina, hermanos. El poder de Dios está ahí presente. Tenemos que ir pensando en que su alma debe ser salva. Lo primero que el enfermo en terapia está partiendo, lo primero que tenemos que decirle es que Cristo murió por él. Y si está dispuesto a arrepentirse y a recibir su perdón. Amén. Eso es primero, ese es el evangelio, eso es lo primordial. Y después pedimos al Señor que calme su dolor, su agonía, que haga lo que Dios quiera con esa persona. Fíjense lo que dice el versículo 4. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Aquí Pablo nos está diciendo que yo no me voy con la intención de convencer. Hay que ir con la intención de convencer. Yo tengo que persuadir a la gente. Ahora, yo no voy a persuadir con la sabiduría humana. Ahí está. Nosotros tenemos que persuadir. Si me voy a lo de mi vecino, ¿para qué me voy? Yo quiero que se convierta. No me voy a ir a probar, le voy a decir porque es mi obligación. Quiero persuadirle, quiero convencerle en el sentido saludable, pero sabemos que el Espíritu Santo es el que tiene que hacer. ¿Cuántos están entendiendo? Yo quiero que se convierta. Por eso quiero visitarte toda esta semana. ¿Qué vos me decís? O sea, vos estás ansioso y desesperado para que la otra persona escuche el Evangelio. Ahora, la persuasión tiene que haber, pero fíjense el versículo 4. Pero no con humana sabiduría. No con mi razonamiento, entendiendo que es mi palabrerío, mi carisma, mis recursos, mi inteligencia que va a hacer eso. Fíjense lo que dice el versículo 4. Yo quiero ir a predicar con demostración del Espíritu y de poder. Ese debe ser tu oración, mi hermano y mi hermana. Pero no mostrar que vos haces milagros y eso, no está hablando de eso. ¿Cómo es la demostración del Espíritu? Señor, yo quiero ver que vos obrás en esa persona. Yo quiero ver que vos le tocas su orgullo, que llore, que el Espíritu actúe mientras predico. Eso se llama demostración del Espíritu. Amén. ¿Por qué? Porque Pablo ocurrió en él. En su vida ocurrió lo que está diciendo él. Hubo una demostración del Espíritu Santo. Pablo fue convencido por el Espíritu. Pablo cambió radicalmente. Y lo que experimentó él quería que los otros experimenten. Fíjense el versículo 5, cómo cierra Pablo ahí. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Aquí dicen, es para que te acuerdes siempre que no fui yo, Pablo, sino que fue, ¿quién? Fue el poder de Dios. Fue el poder de Dios. Le voy a decir algo, hermanos, que puede ser chocante, ¿verdad? En audio, porque esto sale en audio. Yo creo que a la iglesia de hoy le falta el poder de Dios con más intensidad. Falta poder. Se habla mucho del poder de Dios, que hay poder por todas partes, pero yo creo en el poder de Dios y deseo que sea en la conversión y no en otras cosas. En la conversión lo que falta el poder. Y no es culpa de Dios, no es culpa de Dios. La iglesia debe volver al Evangelio para que el poder de Dios se manifieste. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Se manifieste el poder de Dios, hermano. Que haya conversiones reales. Que haya conversiones reales, auténticas conversiones. Y digamos, es el poder de Dios. Fue el poder de Dios, no fue la ilusión, no fue una emoción, no fue una falsa esperanza. Yo no quiero que mi invitado venga aquí porque yo le dije que Dios le va a mejorar su negocio. Yo no quiero eso, hermano. No quiero.
Le mejora su negocio y se me va al infierno igual. No sirve. No quiero. ¿Para qué? Para que pase un buen pasar 20 años, 30. No ha servido mi predicación porque le dije, otra cosa yo le dije. Y viene con falsas expectativas a la iglesia. Pero prefiero mi invitado que venga y entienda que Dios perdonó sus pecados. Nada más. Dios perdonó sus pecados. Que entienda, que mi vecino entienda que era un hombre perverso y malvado de corazón. Que entienda que Dios es santo, santo, santo. Y que entienda que Jesús es el único medio para salvación. Si eso entiende, hermanos, Dios va a tratar ya con él todas las áreas de su vida. ¿Cuántos creen en eso? Dios va a tratar. Pero para eso yo tengo que explicar el Evangelio como Pablo lo predicaba. A Cristo crucificado. Dijimos, ¿de dónde saca esto Pablo? 1 Corintios 1. ¿Por qué él dice esto? 1 Corintios 1, versículo 18. Versículo 16 mejor, para entender. 1 Corintios 1, 16 habla de su ministerio y a lo que vino a hacer Pablo. Dice, también bauticé a la familia de Estéfanas y de los demás. No sé si he bautizado a alguno otro. Está hablando del ministerio del bautismo en agua. Pero no me envió Cristo a bautizar. Está aclarando, puedo bautizar yo tengo la autoridad para bautizar en agua, pero yo no vine, pues no es mi misión principal, dice Pablo. Eso no es lo importante en primer lugar, sino que yo vine a predicar el Evangelio. Qué tremendo, hermanos. Yo vine a predicar el Evangelio. Dice también agregando, no con sabiduría de palabras, otra vez. Para que ustedes entiendan, hermanos, los de Corinto, la ciudad de Corinto era una ciudad rica e intelectual. Rica e intelectual. Nueva York, lleno de intelectuales, científicos, filósofos, eruditos, con dinero encima, recursos, un puerto muy importante tenía Corinto. Y era una ciudad rica, sabia en su opinión, ¿verdad? Como dice la Biblia, sabia humanamente, lleno de sabios. Ahora dice acá, insiste Pablo diciendo, no con sabiduría de palabras, no como los corintios viven, para que no se haga vana la cruz. Asocien eso, versículo 17, marquen ahí evangelio y la cruz. El evangelio se trata de la cruz de Cristo. El evangelio se trata de que Cristo murió en la cruz. El 18 es el versículo clave. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Con eso vamos a tropezar, pero el Señor no tiene otro mandamiento sino de predicar el evangelio. Ahí el Señor ya nos da una pista, hermano. Fíjense, tenemos que saber que cuando predicamos este evangelio de Pablo, de los apóstoles, de Cristo, el evangelio de Dios, es el evangelio de Dios. Vamos a tropezar con esto, que es locura. Será locura, hermanos. Lo que vas a predicar, si vas a predicar así, va a ser locura a los que se pierden. Es locura. Pero ya no te incumbe, ya no nos incumbe eso a nosotros. ¿Quién se pierde o quién no se pierde? Solo Dios lo sabe y queda en manos de Dios eso. En las manos de la iglesia queda el evangelio. Amén. En las manos de la iglesia queda distribuir el evangelio, repartir el evangelio, comunicar el evangelio, hablar del evangelio. Dice después, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Al principio puede ser una locura, seguramente para ti y para mí, antes de convertirte fue una locura. Te habrás reído cuando te predicaron de Cristo, ¿verdad? Te habrás reído, no puede ser. No puede ser. Te habrás burlado, habrás rechazado, habrás ignorado. Es locura, y se cumple la palabra, es locura. Ahora, cuando te convertiste, ¿sigue siendo locura?
Para los creyentes el Evangelio ya no es locura. Para los creyentes el Evangelio es poder. Amén. Es poder de Dios. Las riquezas materiales es el poder para los creyentes, no. La salud física es el poder para los creyentes, tampoco. Los milagros son el poder de la iglesia, no. El poder y la fuerza de una iglesia, hermanos, se basa en el entendimiento del Evangelio. La iglesia que entiende el Evangelio y la predica y la vive, tiene mucho poder. Es el poder de Dios en la iglesia. ¿Cuántos quieren eso, hermano? El poder de Dios en la iglesia, el poder de Dios en tu vida, el poder de Dios dentro de tu casa. Basado simplemente en que Cristo murió por ti y te perdonó. De ahí nace la felicidad, de ahí nace todo, hermano. Si entendés que Cristo murió por ti y que aceptás eso y que querés vivir en base a eso, en base a que Cristo murió por ti. Seguimos. 1 Corintios 15. Estamos todavía en el 1, ¿verdad? Les he predicado. Yo les he predicado. Marquen bien eso, hermanos, para entender lo que predicó Pablo. Pablo predicó lo que dijimos, la cruz de Cristo, la cruz de Cristo. Dice también, el cual también recibisteis y el cual también perseveráis. O sea, es completo, es completo. Tenemos que dar a conocer el Evangelio, tenemos que recibir el Evangelio y tenemos que perseverar en el Evangelio. Versículo 1. Dijimos que Pablo predicó a Cristo crucificado. También dijimos que Pablo era súper inteligente humanamente, era un hombre muy dotado, era un fariseo muy preparado, muy elocuente, de mucho conocimiento humano. Pero no dependió nunca de eso para predicar el Evangelio, dependía del Espíritu Santo. Amén. Él dependía del Espíritu Santo. Pablo también fue un predicador del Evangelio. Creo que todos los predicadores debemos meditar, y yo primero y los demás pastores también. ¿Qué debemos meditar los pastores en este tiempo? ¿Qué estamos haciendo en la semana? ¿Qué estamos haciendo en el día a día? ¿Qué hacemos? ¿Cómo ocupamos el tiempo? ¿Verdad? ¿Nos metemos en infinidad de ministerios o estudiamos el Evangelio? ¿Sabe qué tiene que hacer un pastor, hermanos, toda su vida? Estudiar el Evangelio, porque es inagotable el Evangelio. Puede estar abriendo cosas, bueno, vamos a hacer radio, televisión, vamos a hacer esto, si Dios le va guiando no hay problema, ¿verdad? Pero el tema es que no debe dejar de hacer lo otro. Vivir el Evangelio y estudiar y conocer el Evangelio. Amén. Y Pablo, como lo vimos en Corintios, yo bautizo, yo puedo ayudar a los pobres, yo visito. Pablo visitaba a los hermanos, Pablo visitaba enfermos, Pablo colaboraba con su dinero. Pero nada le quitaba de la cabeza que él tiene que predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Y eso te quiero transmitir, mi hermano y mi hermana. Yo sé que tenés muchas actividades seguramente, estudiar, trabajar, hacer esto, no te alcanza más el tiempo, ¿verdad? Pero tenés que tener el tiempo para el Evangelio. Sí o sí tenés que tener el tiempo para conocer el Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Hay tiempo. Tenemos que hacer una lista de actividades y ver en cuál podés renunciar un poquitito, cuál podés menguar, cuál podés achicar. Tenés 24 horas, ¿en cuál podés hacer menos para introducir el Evangelio en ese tiempo? Amén. Porque es la base de todo. Conocer a Cristo es la base de todo, la base de la felicidad, la base de la vida, la base de resolver problemas. Tercero, Pablo predicó en todo lugar. La iglesia debería predicar todo el tiempo. Con nuestra vida, con nuestras palabras, en el trabajo, en el colegio, en la escuela, en donde sea. Pablo era así, predicaba en cualquier lugar. El tema central en su corazón era el Evangelio, presentar el Evangelio. ¿Qué más?
¿Cómo podemos hacer conocer el Evangelio? Podemos compartirlo por diferentes medios. Y gracias a Dios por las redes sociales y todo eso, ¿verdad? Podemos compartir. Hoy más que nunca, hermanos, tenemos ese privilegio de compartir el Evangelio. A mí me encanta cómo está esa parte en la iglesia. Se está desarrollando en Sudamérica la distribución de libros, artículos, folletos. Y ojalá que rebose en cada lugar el Evangelio. ¿Cuántos quieren eso, hermano? Luego se reparta, se desborde de comunicar incansablemente el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Deberíamos seguir ese ejemplo de Pablo, de predicar en todo lugar y también de compartir el Evangelio por diferentes medios. Otra cosa que debemos hacer, hermanos, es no ajustarnos a esta cultura. La iglesia no se debe someter a la cultura del mundo. La iglesia tiene que influenciar con el Evangelio. Amén. No acomodarse a los estándares del mundo. Yo sigo insistiendo y pase lo que pase, porque mi intención nunca es ofender. Si me piden mi opinión sobre algo que no está en la Biblia, una conducta inmoral, matrimonios indebidos que Dios no mandó juntarse, la forma de casarse o relacionarse, y si me piden mi opinión, no estaré de acuerdo si Dios no está de acuerdo. Amén. No porque la cultura, ahora hay que aceptar. Yo no voy a aceptar nunca, hermanos. Nunca voy a aceptar. No me voy a dedicar a ofender a nadie, pero no voy a aceptar la cultura del mundo. ¿Cuántos están entendiendo? Y ese es el precio del Evangelio. Pablo nunca se acomodó. Pablo dijo: a los filósofos les voy a predicar con filosofía. No, Pablo predicó la cruz y le costaba los látigos, le costaba las pedradas, porque es locura para los que se pierden. Entonces, con todo respeto, el Señor nos manda a dar respeto y amor, ¿verdad? El Señor nos manda a no ofender a nadie, pero también el Señor nos manda a ser firmes en el Evangelio, a estar firmes en lo que creemos, a estar convencidos de lo que creemos. No tenemos que ajustarnos a la cultura, tenemos que ajustarnos. La iglesia, atención, la iglesia debe ajustarse a la palabra de Dios. Amén. Esa es la medida para la iglesia. La iglesia debe ajustarse a la palabra de Dios, pase lo que pase. Tenemos que procurar, porque eso es lo que Dios pide para su iglesia. Y dijimos también que la predicación va a ser locura para toda la cultura. Versículo 1, 1 Corintios 15, 1. Recibimos el Evangelio. Tenemos que recibir el Evangelio. Amén. Tenemos que recibir. Vamos a ver lo que es recibir el Evangelio. Para que los hombres sean salvos, ellos deben recibir el Evangelio. Hay que recibir el Evangelio. Y esto tiene algunas implicancias. Número 1, recibir el Evangelio es rechazar al mundo. Cuando ustedes le predican, hermanos, tienen que ponerle en la balanza. Mira, si vas a ser cristiano, tenés que estar dispuesto a rechazar el sistema del mundo. La persona tiene que saber de antemano eso. Tiene que saber de antemano. Como decía un ejemplo que dio un pastor una vez, con la venta de vehículos. ¿Qué hace un vendedor de autos en una concesionaria cuando entra un cliente? Quiere ver el auto al cliente y ¿qué hace el vendedor? Le muestra las bondades, ¿verdad? Y subite, vamos a probar, para probar y todo, ¿verdad? Vamos a dar una vuelta. Este botón es para el aire, hermano, congela. Aire caliente, la música suena. Puedes acomodar tu silla así, ¿verdad? Todas las bondades, así gira tú, con una mano, o así. Todas las bondades del móvil, del vehículo. Tiene el espejo para estacionar para que vos no hagas un tuque a tu auto.
Tiene todo, tiene la alarma, prende aquí, allá, un chiche, ¿verdad? Todo perfumado. Ya tiene el perfume incorporado, cada rato el auto. Mantener todo, todas las bondades, todo, hay que vender. Todas las comodidades. Una vez me subí a un auto tan cómodo, hermano, que yo no voy a poder manejar le dije, porque me voy a dormir en el volante. Vas a poner tu codo, vaso, botella, todo completo. El celular se pone acá. Muy cómodo. Y después, ¿qué le dice el vendedor al vendedor al cliente? El precio. Gracias. La próxima vamos a estar, muchos dólares. Vamos a estar mirando más. Sí. Me gustó el Audi, ya de pure el Audi, pero ya, voy a consultar con mi señor. Salí corriendo de ahí, ¿verdad? Está bien. Las bondades y después el precio. Con el evangelio, primero el precio, después las bondades. Amén. Con el evangelio es primero el precio. Es el precio. ¿Está dispuesto? Hay que renunciar al mundo. Hay que dejar el sistema del mundo para que Dios te dé el evangelio, para que puedas recibir completito el evangelio. Te va a costar ser cristiano. No sé si predicamos así, hermano. Te va a costar, te aviso que te va a costar. Ese va a costar, te puede costar la vida también. Pero eso es locura para los que se pierden. No, no, mi vida vale más que cualquier cosa. Entonces no sos digno de Cristo. Ese es el evangelio bien predicado, hermanos. Con paciencia y orando. Y que, Señor, hacerle comprender a mi vecino, hacerle entender lo que le dije. ¿Verdad que es locura, hermano, de predicar así? Es locura. Es más fácil decir, el Señor te quiere sanar. Cualquiera va a venir a la iglesia, hermano. Ahora, el Señor te quiere salvar con este precio. Ahí es solamente el poder de Dios. Tiene que caer sobre la persona. Tiene que caer sobre la persona. El precio, rechazar el mundo, es algo radical. Es algo radical. ¿Qué implica? Número uno, implica rechazar la autonomía personal. También implica rechazar el derecho de gobernarse a uno mismo. Gálatas 2:20, si pueden buscar rapidito, Gálatas 2:20. Gálatas, después de Corintios, está Gálatas 2:20. Con Cristo, decía Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. Acá no está diciendo algo literal, que no tiene vida, que no respira, que no hace su... Acá está diciendo que mi voluntad, mis deseos, mis intenciones, las voy sujetando a Cristo y a su palabra. Sujeto todo lo que voy a hacer y eso se hace progresivamente. Voy muriendo a mis deseos carnales, temporales. Voy muriendo a lo que yo quiero. Voy a hacer algo que quiero, pero primero consulto a la palabra. Y si Dios no quiere, no hago. Y eso es un trato para la carne. Eso es un trato para mi mente. En el mundo, hermanos, nuestra mente se programó para hacer lo que queremos, cualquier cosa. Cualquier cosa que queremos. Si no queremos hacer, no hacemos. Si queremos hacer, hacemos. Esa libertad falsa nos da Satanás. Sí, haz lo que querés. Pero en realidad estás esclavizado a Satanás, al pecado de sus deseos, ¿verdad? En cambio, en el reino, en el evangelio es diferente. Hay libertad en Cristo y esa libertad está condicionada a nuestra entrega a Cristo. ¿Querés disfrutar de más libertad cristiana? Hay que hacer lo contrario, sujetarse más a Cristo. Y se experimenta más libertad cristiana. Amén. Y eso trae como consecuencia creyentes gozosos casi todo el tiempo. Porque están sujetos a la palabra de Dios. Están felices porque están atados a Cristo. Están atados a Cristo. Entonces dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo,
mas Cristo vive en mí. Pablo está diciendo, yo me entregué ya. En otro tiempo hacía lo que quería, me iba donde quería, ahora sujeto mi voluntad a la palabra de Dios. ¿Qué más implica? Escuche con atención esto. Implica rechazar a la mayoría generalmente de la sociedad. Rechazar las ideas. Las ideas del mundo en su mayoría, hermanos, van en contra de la palabra de Dios. Están yendo en contra y cada vez más en contra. Cada vez más en contra. Creo que le conté una vez, le conté hace poco, que cuando fui a Asunción a visitar al pastor Javier, estábamos caminando por ahí, por cerca de su casa, y he visto que Asunción, esa parte donde él vive, progresó mucho. Mira, shopping, esto en 10 años se levantó, pastor, me dijo. Asunción está cambiando en 10 años, muchos edificios altos. Y me contaba, ¿verdad? Pero no solamente eso cambió, pastor, me dice, ¿verdad? Y justo me dice, mira aquella pareja que viene allá. Y yo veía de lejos, todavía estaba como una cuadra, ya está viniendo una pareja, yo les conozco, dice el pastor. Muy normal, de la mano, un hombre y una mujer, viniendo. Cuando se acerca bien, pastor, mira bien, me dice. ¿Y cómo hago así? ¿Cómo? Por ahí me se enoja o celoso el tipo, ¿verdad? Mírale bien a los dos. Bueno, cuando se van acercando, mírale bien, ¿verdad? Y se acercaron y les miro, ¿verdad? Y yo me quedo así. ¿Conoces ese que pase vos te quedás caminando así? ¿Verdad? No puedo creer, le dije. Sí, así está pasando en la Asunción. Usted quiere saber qué es, ¿verdad? Ese hombre era mujer y la mujer era hombre. Se transformaron. Pero solo si mira de cerca y así como yo. A los dos. Menos mal que no me miraron, ¿verdad? Pero se transformó totalmente el varón joven. Era una chica. Se notaba que era una mujer. Y la chica rubia, ¿verdad? Todo de lejos, toda una mujer normal. De cerca es un hombre, hermano. Es un hombre. Da para los rasgos ya identificar que es uno que se transformó, ¿verdad? Esto está pasando en Asunción. Así como aumenta el progreso, aumenta el pecado, me dice. Está aumentando la inmoralidad y se acepta. En la época de Stroessner, dice, capaz que se le apedreaba a esa gente o se le detenía. Pero ahora nadie puede decir nada. Algunos miran mal, pero no se animan a decir algo. Y andan de la mano por los shopping, mirando vidrieras, besándose en público, miran las criaturas. Contra eso pelea el Evangelio, hermanos, contra eso. Por eso el Evangelio no puede ser diluido. El Evangelio no puede ser, hermanos, aguado. Cuando les vi a esos dos, no vino un sentimiento de rechazo, repugnancia, nada. Vino compasión. ¿Qué desea uno cuando ve algo así, hermanos? Desea que se conviertan, hermanos, que cambien. ¿Verdad que sí? Ojalá que se conviertan, se arrepientan de lo que están haciendo. Se van al infierno, hermanos. Así de simple. Entonces, implica eso, hermanos. Tengo que rechazar la cultura de este mundo en mi corazón. Rechazarla categóricamente, hermanos, porque está en pecado. Amén. Eso implica el Evangelio. A esa pareja que pasó le podemos servir, amar, podemos conversar con ellos, tomar un café, todo, pero tenemos que predicarle el Evangelio de arrepentimiento. Amén. No hay que callarse. Se tienen que arrepentir, hermanos. Con todo respeto y amor y cariño, tenemos que decirle al mundo que se arrepienta de sus pecados. También recibir el Evangelio es confiar solamente en Cristo. Eso significa que la persona recibió el Evangelio. Que ahora pone su confianza en Cristo Jesús. ¿Saben el error que cometemos casi todos nosotros? Es una lucha, ¿verdad? Constante. Nosotros confiamos en Cristo, pero a veces, no sé si te diste cuenta, confía en tu fuerza también. Confía en tu fuerza.
Y eso es gradualmente, tenemos que ir aprendiendo a ya ir dejando nuestra fuerza y confiar en Cristo. Y eso es una lucha del día a día. ¿Cuántos se dieron cuenta que hizo algo y lo hizo con su fuerza? Lo hizo sin tener en cuenta a Dios y solemos caer en eso. Fue con mi carisma, fue con el talento y te diste cuenta que no fue con la gracia de Dios, no fue con su poder, ¿verdad? Fue con tu potencia propia, fue con tu fuerza, ¿verdad? Y es difícil de discernir eso, pero en nuestro corazón tiene que querer, Señor, en todo, ayúdame en todo. Ayúdame en todo, desde educar a mis hijos, amar a mi esposa, trabajar. Dame sabiduría para todo, Señor, y dependencia de ti para todo. Amén. En el momento de escasez, en el momento de abundancia, en el momento de cualquier cosa, depender del Señor, depender de Él, en Cristo. Fíjense lo que dice Juan 14. Versículo 6, un pasaje muy conocido. Juan 14, 6. Es un pasaje que parece muy tranquilo el pasaje, ¿verdad? No hay mucho, pero es muy profundo ese pasaje. Pareciera ser un pasaje común, normal de la Biblia, pero es un pasaje intenso y profundo. Juan 14, 6 dice, yo soy el camino. Yo soy el camino, está con mayúscula. No hay otro camino. Yo soy el camino. Hoy se están haciendo caminos en Ciudad del Este, alternativas, ¿verdad? Caminos alternativos. ¿Por qué? Porque no da abasto, hay muchos vehículos, mucha gente. Entonces se hacen avenidas dobles, triples, rotondas, viaductos. ¿Para qué? Para facilitar el tránsito. Hoy uno se va al centro por diferentes lugares. Antes era la ruta internacional nomás que te llevaba al centro. Hoy se está tratando de hacer muchas formas de llegar a Hernandaria, a Franco. Se asfaltan lugares donde podés buscar atajos, llegar más rápido. Pero en el Evangelio no es así. En el Evangelio es un solo camino. Amén. Yo soy el camino. Yo soy el camino al Padre. No hay otra forma, no hay otro intermediario. No hay otra opción que tiene el creyente, ni ninguna persona. Dice después, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. El mundo dice, la verdad no es absoluta. Nadie tiene la verdad. La verdad depende. Y el mundo tiene razón, porque el mundo no rechaza el absolutismo. Rechaza a Dios, ¿verdad? Dios es absoluto, no relativo. Pero Jesús dijo, yo soy absoluto, yo soy absoluto. En mí está la verdad. No hay otra verdad. Es más, dice Jesús, todo es mentira el resto. Solo yo soy la verdad. Qué tremendo, ¿verdad? Yo soy la verdad. ¿Quieren saber de la verdad? Yo soy. La verdad no es una cosa, una ciencia, una filosofía, un concepto. La verdad es una persona, hermanos. Amén. La verdad es Dios. Dice el versículo 6, y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este versículo hay que predicar en el evangelismo. Y si la persona está dispuesta a recibir así a Cristo, sabiendo que es el único camino, no hay otro atajo. Amén. No hay otra forma. Dice en Mateo, vamos terminando, Mateo 16. Mateo 16. ...21 al 26, para entender mejor. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti,
en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las de los hombres. No le estaba diciendo, ofendiendo a Pedro, le estaba diciendo a Satanás mismo. Jesús discernía que estaba operando Satanás en la mente de Pedro y estaba queriendo estorbar la obra de Dios, la obra de la cruz. Acá está explicando que él tiene que ir a la cruz. Dice el versículo 24, dando una enseñanza magistral Jesús de lo que implica seguirle a Jesús. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir en pos de mí. Vamos al versículo 21. Si alguno quiere venir en pos de mí, debe padecer como yo padezco con los ancianos, con los sacerdotes, con los escribas. Ese es el evangelio, hermanos. Si alguno quiere seguir a Cristo, debe padecer. Debe ir a la cruz conmigo, debe morir conmigo y esperar resucitar conmigo. ¿Cuánto dicen amén? El que va a ser creyente verdadero tiene que morir, hermanos. Se tiene que morir para vivir. Versículo 24. Si alguno quiere venir junto a mí, conmigo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. 25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Acá salvar su vida es esto, hermanos. Salvar es, hay que padecer, voy a salvarme de ese padecimiento. No quiero ese padecimiento, no quiero el precio. Eso es, entre comillas, salvar tu vida temporalmente. Voy a vivir cómodo nomás en el mundo, voy a salvarme de esto, voy a salvarme de esta agonía, voy a salvarme de la cruz. Rechazo nomás el evangelio porque quiero escapar de la cruz. Pero si haces eso, versículo 25, la perderás. Vas a perder al final tu vida. Perder, hermanos, en la Biblia es ir al infierno eternamente. Amén. De eso se trata perder cuando Jesús habla de la cruz, habla de resurrección. Perder ya es perder el alma, hermanos, para siempre. Fíjense el 25. Y todo el que pierda su vida, ¿cómo perdemos nuestra vida? Vimos en el contexto anterior, siguiendo a Cristo, padeciendo, muriendo en la cruz, cargar la cruz con Él, simbólicamente, ¿verdad? En mi corazón yo hago eso, me rindo a Él, voy a la cruz, participo de su muerte, de sus látigos, participo de todo con Él. Eso es perder la vida. Pero ¿qué va a pasar si la pierdo por causa de Cristo? No por causa de mis pecados, no la pierdo por causa de mi vanidad, no la pierdo por causa del mundo, la pierdo por causa de mí, dice Jesús. ¿Qué dice el 25? ¿Qué va a hacer? La va a encontrar. Va a encontrar la vida eterna. De eso se trata el evangelio. Cierra tus ojos ahí donde estás. Por hoy continuamos el próximo domingo. Y dale gracias a Dios por el evangelio. Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos con el evangelio. Yo te animo, hermano, en esta mañana a que medites en esto. Medites en esto. Si entiendes el evangelio hoy, si lo entiendes, medita en esto de corazón. Si has entendido lo que Cristo hizo en tu vida, lo que Cristo hizo en tu vida, si has entendido, no necesitas entender magistralmente o profundamente, no necesitas entender eso, solo necesitas entender como una criatura, como un niño. Si entendiste que Cristo murió por ti, Cristo murió por ti. Si entiendes que eres pecador, ¿lo entiendes? ¿Lo aceptas? ¿Aceptas eso? Que eres pecador, que no hay nada que puedas hacer por ti mismo, no hay nada.
Dios quiera, y ojalá lo entiendas, y lo admitas. ¿Lo admites, mi hermano? ¿Admites que eres pecador? ¿Admites que no hay nada bueno en ti que pueda agradar a Dios? Puedes tener cualidades, virtudes que Dios te dio, eres la imagen de Dios, puedes tener talentos, pero tienes que reconocer que eres malo. ¿Lo reconoces? Eres de malos pensamientos, eres de malas actitudes, eres de mal corazón. Esa es una persona que reconoce que es pecador. Otra cosa, reconoces en esta mañana que dependes para todo de Dios, que necesitas de Él. ¿Lo reconoces? Reconoces que solo Él te puede levantar, solo Él te puede dar consuelo, solo Él te puede ayudar, mi hermano. Solo Dios te puede ayudar. Los hombres te pueden dar una mano, un abrazo, un poco de dinero, un poco de ropa, un poco de comida, pero hasta ahí es nuestra ayuda. Hasta ahí nos podemos ayudar. Pero el que puede aplacar tu dolor del alma, el que puede consolarte el alma, el que puede ayudarte profundamente en tu angustia es Cristo. Es Cristo. Yo soy, dijo Jesús, yo soy el que tengo vida eterna. ¿Lo entiendes, mi hermano? Ese es el evangelio que necesitas entender. Ese es el evangelio que necesitas recibir. Deja de lado las cosas temporales. Deja de lado las riquezas, los beneficios. Deja de lado la salud física, los milagros. No necesitas eso, mi hermano. Necesitas en primer lugar la salvación. Necesitas el evangelio. Si lo tienes todo. Eres rico, es suficiente. El evangelio, si lo tienes, ya lo tienes todo. Tienes todo para vivir en esta vida y la vida eterna. El evangelio te lo da todo. Porque Cristo es el evangelio. Cristo crucificado. Otra cosa que debes entender, y te va a costar lo que te voy a decir, te va a costar. ¿Estás dispuesto a entregar tu vida a Cristo? ¿Estás dispuesto de corazón? Y va a doler, va a ser con dolor, mi hermano. Las cosas no se entregan así nomás a Cristo, las cosas se entregan con llanto, con dolor. Tu vida espiritual, tu vida personal, tu vida económica, tu vida familiar, tus emociones, tu voluntad. Eso te va a doler demasiado, mi hermano y mi hermana. Querido invitado, invitada. Pero es la condición que puso el Señor. ¿Estás dispuesto? El Señor no te pide que seas perfecto en tu entrega. El Señor te pregunta, ¿estás dispuesto? ¿Vas a querer? Y te aviso que puedes perder la vida por causa de mí. Vas a perder muchas cosas, pero vas a encontrar la vida eterna en el evangelio. Eso debes entender en esta mañana, mi hermano, mi hermana. Si entiendes eso, vas a vivir en paz. Si entiendes eso, las circunstancias no te van a mover. Las circunstancias, Dios te va a ayudar a soportar. Escasez, Pablo lo resumía, sé vivir en escasez, sé vivir en abundancia. Me vinieron enfermedades, látigos, rechazo, me rechazaron los romanos, me rechazaron los judíos, pero en todo me ayudó el Señor. Pero el Señor estuvo conmigo, decía Pablo, porque Pablo entendía el evangelio. Pablo entendía el evangelio. Dile esta mañana al Señor, Señor, ayúdame a entender como Pablo el evangelio. Ayúdame a entender el evangelio como los mártires. Ayúdame a entender el evangelio como los apóstoles, Señor. Ayúdame a entender el evangelio que está en la Biblia, Señor, para poder vivir una vida de gozo, una vida, Señor, extraordinaria, para vivir una vida, Señor, de abundancia espiritual, para vivir una vida, Señor, llena de fuego, podemos decir, lleno de espíritu, para poder predicar a otros con ese entusiasmo, para poder salir a las calles y gritar que Jesucristo es el Señor.
Ayuda a tu iglesia, Señor. Ayuda a los pastores. Oramos por los pastores, Señor, de Paraguay, para que volvamos al Evangelio, Señor. Haz lo que tengas que hacer con tus siervos, Señor, para que vuelvan al Evangelio. El Evangelio de la cruz de Cristo. Oramos por esos siervos. Ora conmigo por los pastores, hermano. El que te viene a la mente. Ora por él. Di su nombre ahí en silencio. Ora por él. Por el pastor que conoces. Ora por mí. Para que volvamos y entendamos el Evangelio. Ora en esta mañana por los hermanos que están en otras iglesias que tú conoces. Ora por eso, no para que les vaya bien económicamente ni nada, hermano. Ora para que entienda el Evangelio. Ora para que entienda el Evangelio. Señor, que tu pueblo entienda el Evangelio. Es la única manera de compartir al mundo un Evangelio sano, Señor. Es la única manera de compartir al mundo el Evangelio extraordinario. El Evangelio con poder, Señor. Cuando primero tu iglesia es disciplinada, cuando primero tu iglesia es ordenada, cuando primero tu iglesia, Señor, es capacitada, podemos salir a las calles y hacer como Pablo, predicar a tiempo y fuera de tiempo. Predicar por la radio, por la tele, por los diarios, por las redes sociales. Pero primeramente debemos comprender lo que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Y en esta mañana, Señor, te damos gracias porque podemos compartir la cena del Señor. Yo te animo, mi hermano, a que te limpies ahí donde estás en oración. Dile al Señor, límpiame, Señor, en esta mañana. Limpia mi conciencia, limpia mi corazón. Yo he pecado contra ti. Yo pequé, Señor, en palabras, pequé en actitudes, pequé en mis hechos. Y entiendo que la cena del Señor se hace con reverencia, con sinceridad, se hace con integridad de corazón. Se hace con las manos santas, limpias. Y quiero eso, Señor. Límpiame en esta mañana. Es algo sagrado, es algo sublime, es algo serio. No debo hacerlo a la ligera, Señor. Quiero celebrar con mis hermanos y recordar tu muerte en la cruz del Calvario, Señor. Si lo hiciste, hermano, ponte en pie y vamos a compartir. Le invito a mis hermanos. Ponte de pie si ya lo hiciste y vamos a compartir este momento, la cena del Señor. Amén.